meint Jesus, wie er's gesagt. Denkt, wenn heute käm, kommt in den Wolken mit großer Kraft. Denkt, wenn heute käm, sammelt zu sich die erlöste Schar, die hier im Pilgerlauf treu ihm war, stellt sie geschmückt dem Vater dar. Denkt, wenn heute käm, Ehre, ihm gehört Reich und Macht. Ehre, er hat das Werk vollbracht. Ehre, machet dem König Bahn. Ehre, Jesus ernaht heran. Dann fällt die irdische Hülle ab. Denkt, wenn heute käm, Schmerzen und Leid, alles sinkt ins Grab. Oh, dass es heute wär, die wie in Christo entschlafen schon, werden erweckt durch Posaunenton, mit uns entrückt zu Gottes Thron. Denkt, wenn heute käm, Ehre, ihm gehört Reich und Macht. Ehre, er hat das Werk vollbracht. Ehre, machet dem König Bahn. Ehre, Jesus ernaht heran. Sönder dich wachen, bereitet stehen, wenn Jesus heute käm. Kannst du ihm freudig entgegengehen, wenn Jesus heute käm. Deutlich sich lösen die Zeichen ein, heller erglänzet der Morgenschein, bald zieht der Friedenskönig ein. Denkt, wenn heute käm, Ehre, ihm gehört Reich und Macht. Ehre, er hat das Werk vollbracht. Ehre, machet dem König Bahn. Ehre, Jesus ernaht heran. Wo Gottes Liebe füllt die Herzen, da gibt es selge Harmonie. Darin sind alle Sünden Schmerzen, denn Jesu Liebe heilte sie. O selig ganz in ihm verloren, nichts Glück, nicht Tod, nichts Sünde.
Amados hermanos y hermanas en el Señor, para la tarde de hoy, con el hermano Frank desde Zúrich, saludamos a todos de todo el mundo y por todo el mundo en el nombre valioso de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Un año más de misericordia ya se está acabando. Le estamos agradecidos al Señor por también en este año que termina, tan misericordiosamente y tan maravillosamente nos ha llevado. Vivimos en un tiempo muy serio. El Señor está ante la puerta. La venida de Jesús está a la puerta. El tiempo está ahí, en el cual una novia palabra sumerge, que en cada ámbito concuerda con la Escritura. Estamos en gran expectación y en disposición de las cosas que aún faltan. La lluvia tardía por naturaleza caerá antes de la cosecha. Con gran alegría y agradecimiento puedo dar a conocer que en el año nuevo ya habrán reuniones regulares en el Volkshaus de Zúrich que se planificaron. La primera reunión tendrá lugar el 29 de enero a las 14 horas en la sala azul en el Volkshaus en Zúrich. Los detalles y los datos precisos para todo el año 1923 ya se encuentran visibles en la página principal de Freie Volksmission de Zúrich. El Señor conceda misericordia, que el pueblo de Dios, también en Suiza, se reúne unánimemente para escuchar la palabra de la hora, para que la unión se establezca entre su pueblo y nosotros según la última palabra de Dios, también la última obra de Dios la experimentemos. El Todopoderoso hoy a nuestro amado hermano Frank y a toda la multitud redimida por la sangre, que la bendiga, fortalezca y enderezca. El hermano Frank el 24 de diciembre cumplió los 89 años. Yo pienso que es nuestra oración que el fiel Señor, también a nuestro amado hermano, también en el año 90, que lo bendiga más allá de entendimiento y comprendimiento y que lo siga poniendo por bendición. La misericordia del Señor Jesucristo esté hoy con todos nosotros de manera especial. Antes de la oración, quiero leer una palabra de Salmo 50. Leo de Salmo 50, versículo 5. Juntadme mis santos, o mis piadosos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y otra palabra valiosa de Romanos 16. Romanos 16, leo los versículos 24 a 27. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquel que puede o que tiene el poder confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,
pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo corazón te agradecemos por aún vivir en los últimos días de la salvación y de la misericordia. En las señales del tiempo vemos, a pesar de todo eso, que la hora de la medianoche se ha acercado. Al final de ese año, por eso, según tu mandamiento, queremos nosotros levantar nuestras cabezas, pues sabemos que nuestra redención del cuerpo se acerca. Señor, solamente tenemos una meta. Queremos estar en el arrebato y queremos pertenecer a la multitud de los vencederos, a las novias, doncellas prudentes que tienen bastante aceite en sus lámparas, siendo invitados a la Santa Cena de las bodas. Amado Señor, ponemos todas las cosas en tus manos bendicientes de Padre y te confiamos que lo harás todo bien. No la voluntad nuestra, sino la tuya se haga. Queremos estar en silencio, confiándote, para que tengamos fuerza desde lo alto y que lo recibamos regalado. Señor, avivifica hoy tu obra nuevamente. Bendice y confortalezca también a tu siervo fiel y prudente y repásalo con tu fuerza viva de resurrección. Te agradecemos por dar hoy tu palabra y por bendecir a toda tu multitud redimida por tu sangre, para que la redención y la fuerza de sanidad se revele en nuestro medio. Oh Dios, acuérdate de tu pacto que has hecho con nosotros y de la sangre que has derramado tú por nosotros, con todas tus promesas que tú nos has dado, y concédanos vida eterna. A ti, el único Dios verdadero, a toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración y gracias en el nombre santo de Jesús. Amén. También yo, a todos los hermanos y a todas las hermanas, en todos los pueblos y lenguas, quiero saludar de corazón y desearos a todos la bendición de Dios. Hemos oído palabra poderosa de introducción de parte del hermano Baumgartner. Estamos agradecidos por la palabra de Dios, la cual tenemos, la cual podemos creer, la cual podemos anunciar. También por las transmisiones y emisiones. Realmente de corazón estamos muy, muy agradecidos. Hoy y también anoche, estos son, para mí son días especiales. Anoche he cumplido he terminado mi año 89. Le estamos agradecidos a Dios que por todos estos años ha conducido y ha
guiado. Y recordamos el diciembre 24, 1965, cuando el hermano Branham fue llamado al hogar. ¿Qué es lo que podemos decir a todo esto? No podemos explicar nada. Todo pasa por Dios. También la vida de uno de los más grandes hombres de Dios tenía un comienzo y un fin. Él sí era un hombre tan bendecido por Dios, una vocación, un llamado divino, el cual por muchos años cumplió, pero luego vino el día en el cual viajó de vuelta de Tucson a Arizona, a Jeffersonville, a Indiana. Estuvo en su corazón de tener una predicación especial acerca del tema el sendero de la serpiente. La serpiente, con su astucia al comienzo en el jardín del Edén, y con eso la seducción y la caída en el pecado. Y luego la serpiente al final del tiempo de la misericordia, con su seducción y el final. Pero estos kilómetros, 2.800 kilómetros que tuvo que viajar de Tucson a Jeffersonville, o quería, este viaje terminó el 18 de diciembre, cuando 4 hombres jóvenes que habían tomado demasiado desde la dirección contraria, pasaron por encima de la línea y le chocaron al hermano Branham frontalmente. 2 de ellos al instante murieron, pero el hermano Branham estuvo muy gravemente herido y cayó en coma y no volvió a despertar, sino que luego el 24 de diciembre, en mi cumpleaños, incluso a la hora de mi nacimiento, él fue al hogar, y Dios realmente dio la gracia sin que yo hubiese sabido de este accidente y de lo que había pasado. Yo, en efecto, el 24 de diciembre 65, entre las 10:30 y las 11 horas de la noche, de la tarde, yo, al preciso instante en el cual él fue llamado al hogar, yo le vi al hermano Branham en una nube blanca que se parecía a la figura de una paloma, y yo vi como si estuviera a la derecha en las alas, en el ala, inclinado un poco hacia adelante, vestido en su terno, y fue llevado hacia lo alto. Y yo, en este momento, en esa visión, yo dije: hermano Branham, pero tú no eres el Hijo del Hombre, porque te veo a ti en esta nube. Pero Dios se había preocupado de eso, de que así se me pasó a mí, tal como a Elisa,
el que pudo ver cómo Elías fue llevado al hogar. El Señor se preocupa de todo. Y como sabéis, mi servicio está ligado, enlazado directamente con el servicio del hermano Branham. Eso así fue ya en el tiempo de Branham y también después. El 11 de junio de 1958, en Dallas, Texas, me dijo el hermano Frank, tú con este mensaje volverás a Alemania. El que el 3 de diciembre de 1962 me dijo, hermano Frank, espera con el repartimiento, con la entrega del alimento hasta que hayas recibido el resto. Y luego estará el tiempo. Dios, el Señor, realmente se preocupó por todo y proveyó por todo. Es también eso de que directamente después de la partida del hermano Branham, el cual había recibido la misión el 11 de junio de 1933, en la tarde hasta las 14 horas, que tuviera que traer el mensaje, el cual precedería la segunda venida de Cristo. Y esto lo ha hecho hasta la apertura de los sellos en marzo de 1963. Todos los misterios escondidos por su servicio y por gracia habían podido revelarse. Él era el profeta anunciado, un hombre enviado por Dios con el mensaje divino de la palabra en nuestro tiempo. Tal como Juan el Bautista en su tiempo, con vocación divina, fue confiado y fue enviado. Y el que lea Lucas 1, en versículo 15, 16, 17, 18, él vino y se presentó en el espíritu y en el poder de Elías. Y en el servicio de Juan el Bautista, la primera parte del anuncio de la profecía de los profetas Malaquías o del profeta Malaquías se cumplió. Él tornará los corazones de los padres hacia los hijos, y así está escrito en Lucas 1. Como confirmación, Él tornará el corazón de los hijos hacia los padres. Y por el servicio del hermano Branham, los corazones de los hijos de Dios se fueron dirigidos, vueltos a los padres apostólicos y a todo esto lo que los apóstoles han enseñado y lo que han hecho. El servicio del hermano Branham realmente era más grande que el servicio de Pedro o Pablo. Ambos tenían una comisión, un envío muy poderoso. Pedro directamente en el día de la edificación de la nueva iglesia o de la iglesia del Nuevo Testamento. Pedro como testigo ocular y de oídos, que había presenciado todo lo que el Señor había hecho y perteneció luego a aquellos los que en su total
hacían un número de 120. Los que experimentaron la dispensación del Espíritu Santo y se cumplió lo que Dios en el profeta Joel había dicho. Era una experiencia poderosa, la base, la edificación, el establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento y el primer sermón también, y lo que se anunció en él y lo que se practicó. Esto también en la última predicación debe anunciarse y ser practicado. Una restitución completa y una restauración completa a aquello lo que había y hubo en el comienzo. Y si consideramos el servicio de Pablo, que tuvo un envío especial y una comisión especial de anunciar el Evangelio a las naciones, no tal como Pedro y Jacobo y Juan a los judíos, sino que Pablo fue llamado para anunciar la palabra y el Evangelio a los gentiles. Y el hermano Branham también para eso había sido destinado, de anunciar el Evangelio original de Jesucristo, anunciárselo a todas las naciones. Lo ha hecho en eso de que las predicaciones que tuvo se grabaron, pero luego vino este instante, este momento en el cual el servicio debió ser continuado. Y yo miro atrás a los 55 años en los cuales Dios ha abierto las puertas, y esta vez tenemos la oportunidad de, desde aquí, desde Zúrich, desde Suiza, desde Zúrich, a todos los hermanos y a todas las hermanas en todos pueblos, naciones y lenguas, ponérselos al corazón las palabras de Dios, y con los últimos versículos que el hermano Baumgartner ha leído, volveremos a comenzar entrando otra vez en eso, y luego a todas las más citas. Hoy está en mi corazón, realmente en mi corazón, en toda serenidad frente a la faz de Dios, hablar de la fe y de la falta de fe, la obediencia y la desobediencia, y que todos reconozcamos y veamos qué es lo que Dios nos exige y exige de nosotros, y lo que es necesario para tener parte en el arrebato. No basta, no alcanza hablar del mensaje, no basta y no es suficiente decir que creo en el servicio y el envío del hermano Branham. No, debemos tener una relación personal hacia Dios, y debemos haber tenido nuestras experiencias personales de salvación, para que no solamente hablemos de aquello lo que otros han vivido con Dios, sino que todas esas experiencias nosotros personalmente las hagamos nosotros, hasta el sellamiento con el Espíritu Santo para el día del glorioso retorno de Jesucristo, nuestro Señor.
que Dios abra los corazones de todos nosotros y nuestro comprendimiento, de manera que la serenidad de la hora la reconozcamos y la palabra del Señor realmente la tomemos por palabra de Dios dirigida hacia nosotros y la aceptemos así, la creamos así, siendo llevado luego a la obediencia de la fe. Por favor, hermano Borg, leemos de Romanos 16, 25 a 27. Romanos 16, versículo 25 a 27. Leo 25. Y a aquel que tiene el poder de confirmaros en fe, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Amén. Podemos decir a esto, por el poder de Dios, este misterio y también los numerosos misterios de la palabra revelada la anunciamos y la entregamos. Y Dios tiene el poder en ti y en mí de hacerlo y obrarlo todo, que este misterio que antes de la fundación del mundo fue propuesto con Dios, el plan de salvación, este consejo de salvación de Dios. Este plan Dios se lo ha revelado a Pablo y Dios nos ha dado este poder de comprender, de aceptarlo en fe. Y todo lo que ha sido revelado, también a nosotros nos ha sido revelado. Y por esto le agradecemos al Señor el que nos lo ha revelado. Leemos 26. Pero ahora que ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Para que obedezcan a la fe en todas las gentes, con todos los hermanos y hermanas de todas naciones y lenguas. Este misterio que había sido quedado oculto en tiempos eternos, pero ahora, y podemos decir, realmente podemos decir, también lo que en estos 2000 años transcurridos, lo que se ha quedado oculto, Dios en nuestro tiempo lo ha revelado. Y si Pablo escribe, pero lo que ahora, y podemos recalcar esta palabra ahora, porque a nosotros en este nuestro tiempo, por gracia, se ha manifestado y revelado. Y realmente hemos sido tomados, llevados a lo más santo, a lo santísimo. Y los misterios de Dios los hemos oído, los hemos creído y los hemos recibido, revelado. Pero ligado a eso, relacionado a eso, es la obediencia de fe. Y hermanas y hermanos, esta obediencia la debemos enfatizar en esta predicación. 27. A Él, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre.
Amén. También a eso todo decimos amén. A Él, al único y sabio Dios, sea la honra para esto, por haber enviado en nuestro tiempo su profeta anunciado, habiéndole confiado toda la salvación, todo el consejo de salvación, y se lo ha revelado, habiéndonos vuelto al comienzo, habiéndonos puesto en suelo de revelación y habiéndonos confiado con todo lo que Dios se ha propuesto por este último periodo antes del retorno de Jesucristo. A Él sea la gratitud y la gracia en el nombre santo de Jesús. Por favor, leemos de 1 de Samuel 15, versículo 23a. 1 Samuel 15, 23a. Porque como pecado de adivinación es la rebelión o la falta de obediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación. Intencionalmente he tomado y elegido esa palabra tan seria, que falta de fe es como idolatría y como hechicería. Yo quiero, ya no quieres nada. Tú dices de corazón, tu voluntad se haga. Verdaderos hijos de Dios oran el Padre Nuestro no solamente con los labios, sino con el corazón. Santificado sea tu nombre, tu voluntad se haga, tal como en el cielo, así también en la tierra. Hermanas y hermanos, yo honestamente y honradamente pregunto, ¿era tu oración y la mía hasta hoy, hasta el día de hoy? Honestamente, has podido orar, santificado sea tu nombre, tu voluntad se haga en mi vida, tal como en el cielo, así también en la tierra, en mi vida. A partir de hoy, simplemente debe llegar a ser así. Para eso le estamos agradecidos a Dios por habernos vuelto a su palabra, a su voluntad. Pero pensemos también y reflexionemos también acerca de eso, de que la voluntad propia es así, comparable a los ídolos y idolatría. ¿Y qué es lo que es esto? Cosa de Satanás. Porque así llegamos a la influencia, bajo la influencia del malo. Debemos también leer las citas en el Antiguo Testamento. También todo lo que se hizo y sucedió antes, lo que llevó a este punto. ¿Por qué se debió decir que esta voluntad propia es como el pecado de adivinación? Que Dios realmente termine con toda esta voluntad propia y obstinación y rebelión, y que honesta y honradamente podamos decir, tu voluntad se haga tal como en el cielo, así también en la tierra. Y que la obediencia simplemente sea directriz para nosotros y para la vida nuestra de fe. Porque también esto se ha enfatizado,
la rebelión como el pecado de adivinación. El Señor a todos los que ahora escuchan, oyen el mensaje divino, que tomen en serio la palabra de Dios y que todo lo que Dios nos ha anunciado, que todo esto llegue al cumplimiento. Leemos de Hebreos 3, a 18 y 19. Hebreos 3, 18 y 19. Leo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y también esta palabra, amadas hermanas y hermanos, los que se quedaron en desobediencia, imposiblemente que habían podido entrar en la tierra prometida, pues la fe está anclada en las promesas. El que no puede y no cree las promesas de Dios no puede entrar y no puede ser tomado hasta el cumplimiento de esas promesas, o que lo pudiéramos tomar al corazón. ¿Cuál significado tiene esto de que Abraham le creyó a Dios y así vio también la promesa en su cumplimiento? Leemos el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí lo tenemos, ambas cosas. Incredulidad y falta de obediencia, desobediencia. Simplemente nos dice mucho, y la predicación de hoy debe producir la decisión en todos nosotros. ¿Acaso creemos y somos obedientes, o acaso somos incrédulos y desobedientes? Que realmente sea así, que no solamente digamos, sí, le creo a Dios, creo sus promesas. ¿Crees tú lo que Dios ha determinado por este periodo? Porque al hermano Branham se le dijo en su comisión, su envío, el año 1946, el 7 de mayo, si tú alcanzas, si logras que los hombres te creen, entonces no resistirá nada a tu oración, ni tampoco, ni incluso el cáncer. La fe simplemente es el acceso al cumplimiento de las promesas, y por eso en cada reunión se cantó el coro, solo cree, solo cree. ¿Qué es lo que nuestro Señor ha dicho? Si no creéis que yo lo soy, moriréis en vuestros pecados. En la falta de fe moriremos en nuestros pecados. La fe es la victoria que ha vencido el mundo. Y esta fe la necesitamos. Y esta fe Dios, por gracia, nos la ha concedido y dado. Hermanas, hermanos apreciados, déjenme decirlo, el que las promesas de Dios realmente las ha oído, y tengo una sonrisa en mi cara ahora, y os
digo también por qué. Que alguien a quien el Señor personalmente le ha hablado, ni tiene problemas, dificultades en creer lo que el Señor ha dicho. Si me preguntaríais, ¿qué pasa qué con tu experiencia el 2 de abril 1962? Amados hermanos, ¿qué puedo decir? Estuve ahí. He oído lo que el Señor ha dicho cuando estuvo a la derecha mía junto a la ventana. No es posible de otra manera. No puedo sino creerlo. Y así es también con cada uno, con todas mis experiencias sobrenaturales. No me necesito empeñar porque estuve ahí. He oído lo que el Señor ha dicho. He visto dónde estuvo. Y entonces tuviera yo que empeñarme para creerlo. No. Y lo mismo con todos los que realmente reconocen y entienden que no es un hermano Branham o un hermano Frank, sino que Dios el Señor es a Él que te habla directamente a ti. Me preguntarías a mí, ¿tuvieras dificultades de creer? ¿Tenías dificultades de creer cuando el Señor te dijo, cancela el viaje a la India? ¿Por qué? Dificultades. Si el Señor lo dijo, entonces Él lo dijo. ¿Le haré mentiroso? No, porque así está escrito. El que no le cree a Dios le hace mentiroso. No, le agradezco al Señor por cada vez cuando audiblemente y precisa, claramente, y cada vez era en lengua clara, nada se debió explicar, todo estuvo claro, y así es hoy. Si la palabra la cual Dios a nosotros por el servicio del hermano Branham nos reveló a ti personalmente, y para eso es necesario, es preciso que puedas creer que Dios directamente le envió, le encargó al hermano Branham, y también que le encargó directamente al hermano Frank de anunciar, llevar la palabra y traer el mensaje. El que esto no lo puede creer, no lo cree, le hace mentiroso a Dios, el que ha dado la comisión y el encargo, el envío. Y puede hablar de mensaje y de mensajero, de arrebatamiento y de todo. Es un mofador de Dios, un negador de Dios. El que no le cree a Dios realmente no puede estar ahí. Leemos de Hebreos 4:11. Hebreos 4:11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Procurar con afán, dice en alemán, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este ejemplo amonestador de la desobediencia, debemos simplemente resaltarlo. La desobediencia, así lo dice el hermano Branham, era el primer pecado en el jardín del Edén. El enemigo sembró dudas y Eva contestó a eso y dudó. Hubiese dicho el Señor o Dios, habrá llamado realmente el Señor al hermano Branham o al hermano Frank. El que duda puede quedarse en casa, puede cerrar la Biblia y no necesita preocuparse más.
se perderá simplemente. Leemos de Romanos 11, 20. Bien, muy acertado. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme o ten cuidado. Aquí Pablo se refiere a los judíos por la falta de fe, por su incredulidad. Los ramos naturales fueron desgajados. Las ramas fueron desgajadas. Y nosotros por la fe hemos sido introducidos y plantados. Hoy realmente se trata de la fe y de la obediencia. Reflexionad. El pueblo de Israel 4000 años tenía tiempo para creer que cuando viniera el Mesías que fuera anunciado. ¿Y qué lo podemos decir a eso? Debemos decir a eso. Cuando vino, y así está escrito, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Qué lo que sirvió y servía el cantar los salmos y todas las oraciones que les servía la Torah y todas esas cosas? Si el Señor al fin debió llorar, lamentar, oh Jerusalén, si tú hubieras reconocido a tu tiempo lo que sirvió para tu paz. Hermanas y hermanos, por favor, si Dios os lo ha revelado, entonces agradecedle de todo corazón, porque solamente los elegidos encuentran misericordia para con Dios. Y ahora son sacados, salvados de todas las traiciones, de todos los errores, puestos en la base santa de la palabra de Dios. Todo es restaurado y repuesto al estado original. Con Dios no hay error y desvío. Y por eso Juan el apóstol también escribe que no se encuentra ni una mentira ni una interpretación en la verdad, no se origina en la verdad. Verdad permanece verdad en todos los siglos, por todos los siglos. Y le estamos agradecidos al Señor por la palabra de la verdad. Por favor, tomádoslo al corazón. Por su incredulidad fueron desgajadas. Y tú y yo, por la fe, hemos sido plantados, injertados. La fe es un don del Dios Todopoderoso. Leemos de Romanos 5, 19. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Por la falta de fe o la desobediencia de Adán, todos nosotros hemos sido involucrados en el pecado, en la desobediencia, en la rebelión contra Dios. Hemos sido conllevados a todo eso. Pero con eso no quedó. Por la obediencia del uno, de nuestro amado Señor y Redentor, por su obediencia,
nosotros hemos sido involucrados y hemos sido vueltos a la obediencia frente a Dios. Y nosotros ahora en fe y en obediencia podemos experimentar nuestra preparación para el retorno de Jesucristo. Y esto por misericordia. Valiosos, apreciados hermanos y hermanas, reflexionad todas estas citas bíblicas, leedlas, repetidlas leyendo. Por favor, leemos de Filipenses 2, Filipenses 2, 7 y 8. Leo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Gracias sea al Señor, que Él, el Señor, el Rey de los reyes, de todos los reyes, que Él se hizo hombre, la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, se asemejó a nosotros para aquí en su cuerpo mortal demostrar obediencia, para que también nosotros, mientras estemos en nuestros cuerpos mortales, que podamos ser hijos obedientes de Dios por gracia. Por un lado, hombres humanos, y por el otro lado, hijos de Dios por gracia. Y esperamos la transfiguración de nuestros cuerpos mortales para que se cambie al cuerpo inmortal, de cuerpo de resurrección. Y sabemos que nuestro Señor y Redentor nos ha avanzado, y tan cierto Él se fue al cielo, nosotros también seremos llevados hacia el cielo. Leo el versículo 8. Y estando Él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Estos dos versículos van juntos. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente, obediente hasta la muerte en la cruz. Hermanas y hermanos, por eso Pablo pudo escribir: yo con Cristo he sido crucificado, ahora no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Solo aquel que ha sido crucificado con Cristo, el que acabó con su propia vida, habiendo asumido la vida de Dios por la resurrección, quien lo pudo aceptar, solo él puede agradarle a Dios. El hombre antiguo no puede ser obediente, solo el nuevo hombre. Y por eso nuestro Señor ha dicho: debéis nacer de nuevo. Pues lo que ha sido nacido de carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu y engendrado por el Espíritu, esto es Espíritu. Y que Dios en nosotros lo haga, lo obre, que seamos hijos de hombres renacidos por gracia, que practiquemos la fe y la obediencia, siéndole agradecido al Señor por eso. Leemos de Hebreos 5, 9.
y habiendo sido perfeccionado, así vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. A todos los que le obedecen a Él, el origen de la salvación eterna a los que le obedecen a Él, autor de eterna salvación. Hemos enfatizado y recalcado la obediencia de tal manera de todas las citas bíblicas que nadie pueda pasar alto esto. Mi oración es que Dios el Señor a todos nosotros nos conceda corazones humildes, nuevos corazones, nueva vida, misericordia, que nos dé misericordia y gracia para poder creer de acuerdo a la Escritura, tener parte en aquello lo que Dios presentemente está haciendo. Los que le obedecen a Él, para aquellos ha llegado a ser, venido a ser autor de eterna salvación. Este es el día de la salvación. Ese es el tiempo apropiado. Ese es el último llamado, el último mensaje. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios ha de decir a las iglesias, a la verdadera iglesia de novia. Leemos de 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Apreciados hermanas y hermanos, si esto no fuera posible, entonces no estuviera escrito en la palabra de Dios. Podemos ser santificados, pues nuestro Señor ha dicho, para ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también en verdad sean santificados. Y tal como por el Hijo de Dios la voluntad de Dios se ha hecho, a fuerza de la redención consumada, la sangre del nuevo pacto había sido derramado, y nosotros engrandecemos y alabamos la sangre del Cordero de Dios. Alabamos la palabra de Dios, alabamos el Espíritu de Dios. Por gracia nos ha sido dado. Y ahora Dios, a cada uno que realmente cree de corazón, le concede la misericordia de vivir, poner por obra la palabra, ya no de manera de este tiempo, en la concupiscencia de este mundo, sino según el ejemplo, y nuestro Señor es nuestro ejemplo. Llevar la vida en una vida santificada en el Señor, siguiéndole en obediencia y en fe, y servirle así. Esto le concede a Dios a todos por gracia. Otra vez, por favor. Leemos de Romanos 8, 29 y 30. Leo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Los que antes eligió, también los ha elegido, los ha justificado, a aquellos les ha dado la gloria celestial. Y le estamos agradecidos a Dios el Señor, y lo decimos humildemente, que hemos encontrado misericordia frente a Dios, y que Él nos ayuda en todo eso. Realmente poner por obra su voluntad en fe y en obediencia. Por favor, leemos 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Amén. Amén a nuestro Señor. Apreciados hermanos y hermanas, por favor, tomad en serio y tomad cada palabra de Dios como si fuera dirigido a vosotros personalmente. Hoy el Señor no habla a cualquiera, sino que hoy el Señor habla personalmente a ti y a mí. Hoy nos ha presentado que lo que ha causado la falta de fe y la falta de obediencia. Hoy el Señor nos ha expuesto y mostrado qué es lo que significa fe y obediencia, qué es lo que causa de vida. Hoy el Señor nos ha hecho saber, el cual nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha ya concedido y dado la gloria celestial antes de la fundación del mundo, elegido, hecho su propiedad, y Él llegó a ser, se hizo primogénito entre muchos hermanos, y nosotros somos sus hermanos y sus hermanas, y llegamos a hacerlo. Hemos hecho. Vosotros todos conocéis esta cita cuando le dijeron al Señor: tu madre y tus hijos están aquí y te buscan, y Él se torna al pueblo y dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre, ponen por obra la voluntad de mi Padre, son mis hermanos. O si tomamos la palabra, hermanos, de Salmo 22 y Salmo 89, del Antiguo y del Nuevo Testamento, si lo resumiríamos: ve y di a mis hermanos que me les adelanto a Galilea. Él, el primogénito. Lo digo ahora para finalizar. Tan cierto el anuncio, la promesa del Salvador se cumplió, y el Espíritu Santo estuvo por encima de María, y nuestro Redentor y el primogénito entre muchos hermanos se vino aquí a la tierra. Tan cierto el Espíritu Santo se viene por encima nuestro como hermanas y hermanos, y la vida nueva y divina la origina así, la obra en nosotros para hacernos verdaderos hijos o hermanos
de nuestro amado Redentor y Salvador. Él, el primogénito, y nosotros, la iglesia de los primogénitos. Oh, que esta predicación y esta tarde que desde Zúrich la tenemos y dirigimos hacia todos los redimidos de todo el mundo, que haga aquello tal como lo hemos oído de la boca de nuestro Señor. Esto es de la palabra de Isaías 55. Isaías 55. La hemos anotado. Le estamos agradecidos al Señor de corazón. La palabra que saldrá de mi boca no volverá a mí vacía, sino que haga aquello para lo cual la he enviado. Y para que lo haga lo que me he propuesto. Y yo estoy convencido de esa convicción santa frente al Dios Santo, de acuerdo a la palabra santa, que también el mensaje del tiempo del final no volverá y no vuelve vacío y sin efecto, sino que en todos los elegidos haga y produzca aquello para lo cual ha sido, y que haga el efecto, tenga el efecto en la iglesia, todo aquello lo que Dios ha anunciado. Esta es la palabra santa de Dios, la promesa santa de Dios, y en eso nos basamos, pues somos hijos de la promesa, y Dios, el Señor, cumple sus promesas por nosotros. Alabado y loado sea el Señor, nuestro Dios, en el nombre santo de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Sed bendecidos. Amén. Bienaventurado es confiarle al Señor. Confiadamente tómale de la palabra. Básate en la promesa. Simplemente es válido lo que Él dice. Jesús, te confío. He probado tu fidelidad. Jesús, Jesús, te confío. Eternamente seas alabado. Bienaventurado confiarle al Señor, basarse en su sangre, sumergirse en fe profundamente en esta corriente santa. Bienaventurado confiarle al Señor, de tomarle solo de su mano, paz y regocijo por todos los tiempos. Gracias a ti que me enseñaste confiarte a ti, Jesús.
En ti me querías guardar hasta que mis ojos te vean a ti. Dir vertrau ich, deine Treu hab ich erfroht. Jesus, Jesus, dir vertrau ich. Jesús, Jesús, te confío a ti. Eternamente seas alabado.